mensaje bien importante que la iglesia debe conocer y le hemos dado título Los niños en el arrebatamiento o los niños del arrebatamiento de la iglesia. Comienzo con una lectura para abordar este tema así. Los niños son inocentes hasta determinado momento en su vida. Y esto depende de cierta capacidad de madurez cerebral en el área de la psicología, en el área psicológica, pero también cognitiva, en el área emocional y espiritual. Por lo cual no existe un patrón establecido de edad, para afirmar que un niño después de determinada edad dejó de ser inocente. Aunque psicológicamente se puede establecer un límite de hasta los 5 primeros años de vida. Esto varía de acuerdo a diferentes elementos. El primero de ellos puede ser el sexo. Segundo, la época donde vivieron los niños, el ambiente social y académico en el cual se criaron. Lo que quiero decir con esto es que no es lo mismo un niño que haya crecido en un hogar cristiano a un niño que no haya crecido en un hogar cristiano. Un niño que haya nacido en medio de una influencia donde hay donde abunda la maldad, donde están rodeados de palabras soeces, donde ven un comportamiento terrible y malo, obviamente se va a despertar mucho más temprano en ese niño la maldad, el conocimiento del pecado por causa del ambiente que está viviendo. No es lo mismo un niño que esté viviendo en el ambiente rural que en el ámbito citadino, en la ciudad. Aunque hoy en día por las tecnologías, pues por la cuestión del internet, que cada un niño tiene su celular y demás, ya se está volviendo cada vez más baja la edad en el cual podemos decir que los niños están perdiendo su nivel de inocencia. Es alarmante las cifras, por lo menos aquí en Colombia hice una investigación, aunque no es el tema, no quiero detenerme mucho en eso. Los niños están abordando la pornografía desde edades muy tempranas, desde los 6, 7 años de edad. El contexto social en el que el niño se desenvuelve, ojo con esto, el contexto social en el que el niño se desenvuelve es sumamente importante para determinar su estado de inocencia. Y por favor, las personas que están tomando apuntes, es bueno que tengan en cuenta esta palabra, estado de inocencia. El contexto social en el que el niño se desenvuelve es sumamente importante para determinar su estado de inocencia, ya que no es lo mismo que un niño pequeño se críe en un ambiente de perversión, de vulgaridad, de malicia, de maltrato, de inclinaciones delictivas o inmorales con lenguaje soez, etc., a un niño que no ha sido expuesto a estos ambientes. Hay niños que han adquirido este estado de conciencia de pecado desde muy temprana edad por el contexto social en el que han desarrollado su personalidad. Un niño criado en un ambiente cristiano es completamente distinto, no solo en el desarrollo de su personalidad, sino que también en el favor y en la gracia que viene a cobijarlo a él. Atención con lo que le digo, un niño es completamente diferente. Un niño de hasta 5 años es completamente diferente a un niño que no ha sido criado en un ámbito cristiano, no solamente en el desarrollo de su personalidad, en el conocimiento del bien y del mal, sino en un favor especial, y ojo con esto, y en una gracia especial que cubre a los niños cristianos. Alguien dirá, pero un niño de 5 años, ¿cómo se le puede llamar cristiano? Eso es lo que vamos a ver. Acompáñenme por favor a la palabra de Dios al libro de Éxodo capítulo 11. Voy a ir un poco rápido con la lectura de los pasajes porque hay muchos pasajes para compartir. Usted entenderá que este es un tema bastante profundo. Éxodo capítulo 11. Vamos a mirar las citas también en la pantalla para las personas que están tomando apuntes. Éxodo capítulo 11. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. Aquí veremos en este pasaje que hay una diferencia, y escúchame muy claramente, que Dios es el que hace diferencia entre los hijos de los creyentes y los hijos de los no creyentes. ¿Estamos? Éxodo capítulo 11, versículo 1.
Lleva como título mi Biblia en esta porción, anuncio de la muerte de los primogénitos. El Señor dijo a Moisés: una plaga más traeré sobre el faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí. De seguro que los echará de aquí definitivamente. Versículo 2. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. El Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. También Moisés era considerado un gran hombre en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: el Señor ha dicho así: hacia la medianoche yo atravesaré el país de Egipto y morirá todo el primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, todo primogénito de las bestias también. Verso 6. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, escuche muy bien, versículo 7, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepan que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Verso 8. Entonces vendrán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está bajo tus órdenes, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia del faraón. Vimos que Dios habló claramente a Moisés para que hablara al faraón, para que dejara libre al pueblo de la esclavitud que tenía ya con ellos casi 400 años, poco más de 400 años. Y una de las últimas plagas, y fue realmente la plaga que cayó sobre Egipto, que permitió que se liberara al pueblo. Y la plaga fue la muerte de los niños, pues de los hijos de todos los egipcios. Desde el hijo del faraón, desde el niño pues primogénito del faraón hasta la sierva. Pero dice acá que los hijos del pueblo de Israel, que todo el pueblo de Israel absolutamente fue guardado y protegido. Esa es una forma de ver cómo Dios tiene un privilegio excepcional sobre los hijos de Dios. Vamos por favor al capítulo 12 del mismo pasaje, del mismo libro de Éxodo, capítulo 12, pero vamos a leer al verso 29. Aquí es donde ya se ejecuta esa sentencia del juicio de Dios. Capítulo 12, versículo 29. Éxodo, capítulo 12, versículo 29. Aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Se levantó aquella noche el faraón, todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera muerto. Escuche esto: porque no había casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salgan del medio de mi pueblo ustedes los hijos de Israel, para ir a servir al Señor como han dicho. Tomen también sus ovejas y sus vacas como han dicho, y váyanse y bendígame también a mí. Los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos moriremos. Y llevó el pueblo su masa antes que fermentara, porque Dios le había dado la instrucción de que prepararan una porción de pan para comerlo en la Pascua. Dice: y la envolvieron en sábanas y la cargaron sobre sus hombros. Versículo 35. E hicieron los hijos de Israel conforme a la orden de Moisés, y pidieron a los egipcios alhajas de plata y de oro y los vestidos. El Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, y esto le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Este es una tipología de la venida del Señor Jesús. De la misma manera como el pueblo fue liberado de la esclavitud,
que ellos literalmente estaban esperando que se fueran rápido por todas las plagas y todas las maldiciones que les había de venir. De la misma manera, en algún momento, dice la Biblia, no abrir y cerrar de ojos, y vamos a mirar ahorita los pasajes que nos hablan de eso. Dice que el Señor Jesús vendrá por su pueblo, literalmente dice que vendrá por los suyos. Y en ese momento, a partir de ese momento, lo que va a empezar a acontecer aquí en la tierra son los juicios más terribles de los que tenga memoria cualquier ser humano que haya pisado este planeta. Dice la Biblia que habrá una tribulación, le llama literalmente así, una gran tribulación, cuando no la ha habido antes ni la habrá después de ella. Es un periodo de juicios terribles. En esta tipología nosotros tenemos que entender que es la responsabilidad de los padres darle a conocer a nuestros hijos el Evangelio de Dios. Y la manera más práctica de enseñarle a nuestros hijos el Evangelio de Dios es a través del ejemplo, no solamente cogerlos a bibliazos. Siempre hemos dicho que no hay nada más destructivo que un buen consejo seguido de un mal ejemplo. No hay nada más destructivo que un buen consejo seguido de un mal ejemplo. La Biblia nos dice en el libro de Deuteronomio al respecto de la responsabilidad de los padres, y esto es un tema y este es un punto del que no quiero abstraerlo de este mensaje, porque es valiosísimo e importantísimo que cada uno de nosotros, como padres de familia, asumamos esa responsabilidad. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 11 y desde el versículo 18 en adelante. Por tanto, pondrán estas mis palabras en su corazón y en su alma. Diga conmigo, en el corazón y en el alma. Las van a atar como señales en su mano y serán como insignias entre sus ojos. Las enseñarán a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. No está diciendo que usted le esté abriendo la Biblia a todo momento a su hijo, como cuando lo vea por ahí sentado haciendo nada o haciendo algo y le va a abrir el libro y le va a decir, vea lo que dice la Biblia. Obviamente hay que hacerlo, hay que compartir la palabra con nuestros hijos. Pero lo que realmente significa este pasaje es que cuando usted allí dice, le va a enseñar a sus hijos, hablándole de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. En otras palabras, que cualquier movimiento suyo como padre de familia, sus hijos puedan ver que usted vive la palabra de Dios y así ellos van a aprender. Porque realmente lo que los hijos siguen es el ejemplo antes que las palabras. Versículo 20, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que el Señor les juró dar a sus padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardan cuidadosamente todos estos mandamientos que yo les prescribo para que los cumplan, y si aman al Señor su Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndolo a Él, el Señor también va a echar de su presencia a todas las naciones y desposeerán las naciones grandes y más poderosas que ustedes. Todo el lugar que pise la planta de su pie será de ustedes, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será su territorio. Nadie se sostendrá delante de ustedes. Miedo y temor de ustedes pondrá el Señor su Dios sobre toda la tierra, que pisen como Él les ha dicho. Miren, verso 26, atentos. Yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición, si obedecen los mandamientos que el Señor su Dios les prescribe hoy. Y la maldición, si no obedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que yo les ordeno hoy para ir tras dioses ajenos que no han conocido. Esto tiene que quedar claro porque muy apresuradamente la gente al final, cuando lleguemos al final de este estudio, podrá decir que tal vez Dios es injusto en cuanto a lo que podamos ver que pudiera pasar con los niños que no fueron instruidos en el camino de Dios, o por lo menos aquellos niños que no tuvieron unos padres cristianos que vivieron realmente el Evangelio. Dios dice, miren hoy, y les estoy advirtiendo, atesoren mi palabra en su corazón, y les pongo aquí delante de ustedes la vida y la bendición,
la muerte y la maldición. Es decisión de cada uno. Dios no es responsable de las consecuencias que vengan a nuestras vidas, solamente somos nosotros responsables. Dios es bueno mostrándonos la bendición, el favor, la sabiduría, la inteligencia que nos da a través del conocimiento de su palabra para que optemos tomando siempre la mejor decisión. Y hoy que hemos anunciado que íbamos a compartir este mensaje, le doy gracias a Dios porque veo personas que no solamente están queriendo ser comprometidas con Dios, sino también con sus propios hijos y también los hijos que están comprometidos con su propia salvación. Le voy a dejar otro pasaje para que lo estudie en su casa, Deuteronomio capítulo 4, verso 1 al 9. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 al 9. En esta cita, justamente también se habla de lo mismo que acabé de leer en Deuteronomio 11, la responsabilidad de los padres. Vamos a analizar otros versículos con respecto al tema que de los niños es el reino de los cielos. Vamos a ver esos pasajes y vamos a mirar qué significa esto. El Señor Jesús nos afirmó en su palabra, y ya veremos las citas, particularmente en Mateo capítulo 18 y otros pasajes, que es necesario hacerse como un niño para entrar en el reino de los cielos. Es necesario hacerse como un niño para que un hombre pueda entrar en el reino de los cielos. Pero veremos puntualmente en este pasaje que cuando el Señor dice que hay que hacerse como niño, en ese pasaje se habla no de cualquier niño. Y aquí ya vamos a empezar a hablar del tipo de niño. El tipo de niño. Y en esos pasajes veremos que el Señor utiliza la expresión, utiliza el término pequeño. Porque hay niños y niños pequeños. Y el Señor en ese contexto es que está diciendo que cualquier adulto que quiera entrar al reino de los cielos tiene que, para poder hacerlo, hacerse como un niño de estos, y de esos son pequeños. ¿A qué se refiere entonces el Señor con hacerse como un niño pequeño? Y literalmente significa a llegar al estado de inocencia, donde el niño no conoce lo que es un pecado. Al respecto de eso, el Señor también nos habló en el Mateo capítulo 5, que ahorita también lo analizaremos. Vamos, por favor, al Salmo 131. Salmo 131. Son solo 3 versículos de este salmo y dice: Señor, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandeza, diga conmigo grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera Israel en el Señor desde ahora y para siempre. Esta es la condición a la que se refería el Señor Jesús cuando dijo que cualquiera que quiera entrar al reino de los cielos tiene que hacerse como un niño. Y aquí entre muchos menciona David: no se ha envanecido mi corazón, mis ojos no se han llenado de altanería o se enaltecieron, no anduve en grandezas, en cosas demasiado sublimes para mí, he andado en verdad, he acallado mi alma en quietud. La palabra de Dios nos enseña que hacerse niño no significa hacerse inmaduro, como Pablo le diría a los corintios: no les puedo hablar como adultos en la fe, sino como a niños. Y en ese caso allí Pablo se está refiriendo a gente inmadura. Pero no es lo que nos quiere decir la palabra de Dios cuando nos dice que nos tenemos que hacer como niños, como lo escribe David. Es tener un corazón inocente, un corazón limpio, un corazón puro. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 8. Mateo capítulo 5, versículo 8. Es una porción del que llamamos el Sermón del Monte, y el Señor Jesús
Dice allí, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos son los que verán a Dios. La limpieza del corazón es lo que distingue a un niño pequeño, de los cuales el Señor los pone como ejemplo para saber quién es el que entra en los cielos. El niño pequeño es aquel que se encuentra en ese estado de inocencia, un estado de limpieza del corazón. No que no pudiera manifestar situaciones de desobediencia, de rebeldía en determinado momento, pero lo hace sin conocimiento de pecado. Es un niño limpio de corazón, y de ellos es el reino de los cielos. A eso es lo que el Señor nos dice que nosotros tenemos que llegar, a ser limpios de corazón, a ser como esos niños, para poder entrar o tener derecho a ingresar al reino de los cielos. Mateo capítulo 19, versículo 13 al verso 15. Entonces le fueron presentados unos niños. O sea que los niños no vienen a voluntad, no vienen caminando, sino que se los llevan. Se supone que son pequeños. Esto es un elemento que nos lleva a concluir entre otros elementos. Dice, le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos los reprendieron. ¿A quiénes reprendieron? No a los niños, sino a los que venían a presentar a sus niños. Entonces Jesús les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. De los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Marcos capítulo 10, refiere Marcos en esta porción bíblica, Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16, refiere Marcos esta misma situación, pero añade unos elementos que nos dan un poco de más luz para tener mucho más claro este tema. Marcos capítulo 10, versículo 13, dice, le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Dijo con este detalle, y tomándolos en los brazos, ponían las manos sobre ellos y los bendecía. El Señor aclara en el primer pasaje de Mateo 19 que de los niños es el reino de los cielos. ¿Qué tipo de niños? Aquí ya estamos más o menos notando que es niños pequeños. En la versión King James aparece como niños pequeños, ¿vieron? Ok. En la versión King James podemos encontrar que lo aclara como niño pequeño. Ahora bien, en Marcos capítulo 10, en el versículo 13, dice el Señor que de los tales es el reino de los cielos, pero viene a decirle a los adultos también que si alguien no recibe el reino de Dios como un niño, no puede entrar en él. Un detalle importante que también lo aclara, o da más luz, que son niños pequeños, dice que los toma en sus brazos y pone las manos sobre ellos. Digamos que esté tomando de a uno, pero por lo menos tiene la facilidad de tomarlo con un brazo y con el otro, porque dice que le pone la mano, lo toma en un brazo y le pone la mano, significa que lo tiene una mano. O sea, eso da a entender que son niños pequeños. Pero si no está convencido, vamos a ver otro pasaje. En Mateo capítulo 18, vamos a leer del verso 1 al verso 6, y luego vamos a hacer un salto al versículo 10. Mateo capítulo 18, versículo 1 al 6, y luego haremos un salto al verso 10. En aquel tiempo, versículo 1, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y les dijo, de cierto les digo,
que si no se vuelven y hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Verso 4. Así que cualquiera que se humille, ojo con esta expresión, cualquiera que se humille como este niño, que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, ojo que esto es muy importante, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, ¿y cómo es este? Podría uno preguntarse, sigamos leyendo. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos, ¿qué? Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos, ¿qué? Pequeños. Son niños, pero ¿cómo son? Niños pequeños. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, y ojo con lo que viene, que cree en mí, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Hagamos un salto y ya le explico lo que, hoy que le voy a explicar acá lo que es la piedra de molino de asno. Para el tiempo bíblico se utilizaba una piedra gigante. Estamos hablando de casi 2 metros de diámetro, donde había un orificio y se ponía un palo para ser movido por un burrito, por un asno, para que pudiera hacer las veces de molino. Se molía trigo y todos los granos que ellos necesitaban. Es una piedra gigante. Estamos hablando de una piedra casi 2 metros de diámetro, 3 metros de diámetro, gigantesca y pesada. El Señor está diciendo, si alguien se atreve a colocar tropiezo en el conocimiento de Dios, algún niño pequeño, preferible es que se amarre una piedrecita de estas al cuello y que se tire al mar. Versículo 10. Miren que no menosprecien a ninguno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos.